Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Aula Informa. Soy Leonardo Rodríguez y es un placer compartir con ustedes. De inmediato iniciamos las informaciones, entre las que presentamos la posición de los comerciantes, industriales, farmacéuticos y operadores turísticos ante la situación actual del país y las medidas implementadas del gobierno. También la celebración del Día de la Inmaculada Concepción y los anuncios por parte de la DAP para los profesores universitarios. Comenzamos. Las limitaciones que se tienen en el Estado afectan la economía de la región, en especial en esta temporada de fin de año. Así lo expresó el presidente de Fede Cámaras Mérida. Uno de los sectores afectados es el turismo, lo que tiene una gran repercusión en Mérida por ser uno de los principales ingresos en la entidad, para lo cual había basado una importante porción de su desarrollo. Es realmente preocupante y el llamado es primero al gobierno nacional a que dicte las medidas necesarias económicas para que permita, conjuntamente con líneas aéreas, propiciar las iniciativas económicas que reactiven los vuelos, no solamente para Mérida, sino para todo el país. El sector empresarial, el sector turismo requiere conectividad no solamente para la capital, sino para todas las ciudades del país, porque ese es realmente el movimiento que genera economía, que genera ingresos para todos los venezolanos. Ven el año 2017 complejo. Tienen la expectativa de los resultados que se tendrán con la implementación del nuevo cono monetario y las medidas económicas que debe aplicar el gobierno nacional. No vemos soluciones porque realmente no hay la preocupación fundamental del Estado de resolver lo básico de la economía. Se anuncian expectativas de que se van a medidas, para el martes estamos esperando algunas resoluciones del gobierno, no se hicieron y siguen pasando los días y no atacamos lo fundamental de la economía, el déficit fiscal, la unificación cambiaria y la ley de costos y precios justos que está causando graves problemas. Se refieren a las inspecciones que aplica el SUNDE, las que consideran son irrespetuosas con los trabajadores y propietarios de los establecimientos comerciales. El comerciante y el empresario no tienen ningún derecho a la defensa, son atropellos permanentes donde se desconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las empresas. El 2017, si seguimos las condiciones que estamos ahorita, con un dólar disparado, con inseguridad económica, la inseguridad jurídica permanentemente actuando en contra de nuestras empresas, no será un año productivo. Piden que el Ejecutivo Nacional atienda las propuestas que son presentadas todas las semanas sin que sean tomadas en cuenta. Afirmaron comerciantes merideños que las medidas recientemente tomadas por el gobierno nacional relacionadas directamente con la venta de productos y mercancía aumentarán la crisis económica venezolana. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida Cacoime, en nota de prensa se pronunció ante el panorama político y económico que surge en la temporada decembrina y de Año Nuevo. En la misma, Gustavo Valecillos, presidente de este órgano que agrupa a los comerciantes e industriales del Estado, resaltó que ya no les sorprende que el sector gubernamental reincida en sus errores, sin calibrar las consecuencias negativas de las experiencias anteriores y actuales. Destacó que la decisión de obligar a comerciantes a vender productos y mercancías al precio que indique un funcionario por debajo del costo y demostrando una total ignorancia acerca de la actividad comercial, nuevamente llevará a esos comerciantes a la pérdida de su patrimonio, a la quiebra, al cierre de sus negocios y con ello al incremento del ya alto índice de desempleo, escasez y hambruna. Aseguró que considera esta práctica como un nuevo acaso populista en lo político, con consecuencias desastrosas en lo económico. Asimismo, indicó que la puesta en circulación de nuevas monedas y billetes de alta denominación, acción necesaria pero retardada, demuestra el fracaso en el control de la inflación y la mega devaluación del bolívar, ahora y a futuro. Denunció además que las medidas de orden político y económico, imprescindibles para salvar al país de la debacle total, brillan por su ausencia, puntualizando que ojalá rectifiquen y logren entender que es con la participación activa del sector privado robusto y bajo las leyes universales de la economía, como se reactiva la producción y comercialización de los productos y bienes que la gente demanda. Mari Fátima Rivas, UL Informa. La Cámara de la Industria Farmacéutica Venezolana también está preocupada por la situación del país, particularmente por la escasez de materia prima para la elaboración de medicamentos.
Han hecho todos los esfuerzos por mantener la producción de los medicamentos, pero cada día se hace más difícil por los altos precios de las divisas. Las divisas no han sido aportadas a tiempo y se debe dinero a proveedores internacionales quienes no están despachando porque esa deuda no ha sido cancelada. Tenemos prácticamente 63 días sin recibir divisas y las importaciones se están cancelando, lo cual significa que en los próximos meses, de no haber un cambio en esta situación, pues tendríamos de nuevo un crecimiento del desabastecimiento, lo cual sería negativo para el comercio del medicamento en el país. Si el país toma un nuevo rumbo que permita mejorar la situación política y económica, podrían ser optimistas en cuanto a las expectativas para el próximo año. Pero hasta ahora se vislumbra una gran incertidumbre en cuanto a las variables macroeconómicas, entre ellas las medidas cambiarias. Es muy probable que todos los factores económicos se estabilicen hacia esa medida cambiaria y eso va a crear una inflación, por supuesto, desmedida, y tendremos nosotros que estar muy presto al control de costos para manejar una estabilidad de precios a mediano plazo. Pero lo que sí vemos es que va a ser un año de incertidumbre y de fuerte peso en materia de crecimiento de precios. Destacan que el sector privado puede colaborar con encontrar soluciones a la gran cantidad de problemas que existen en el país, pero el gobierno tiene en la mano la forma de salir adelante si se impulsan los cambios necesarios. Los prestadores de servicios turísticos en Mérida se reunieron con expertos para buscar alternativas que reimpulsen el turismo merideño. Esta reunión de los prestadores de servicios turísticos en Mérida se origina de la gran preocupación que tienen estos empresarios por la crisis que están padeciendo debido a los problemas de acceso al Estado vía terrestre y la reducción de la frecuencia de los vuelos comerciales, lo que hace difícil las expectativas de la temporada navideña. Para la última semana de noviembre y las 2 primeras semanas de la semana que llevamos de diciembre, ha disminuido al menos al 50%. ¿Sí? Estábamos recibiendo visitas de estados vecinos. La organización de Mérida como un producto organizado y un producto reconocido, un producto que tenga marca, un producto que tenga marketing. Luego la accesibilidad de servicios hacia el huésped, como son el transporte turístico terrestre, con el cual tenemos bastante déficit. Necesitamos flotas de vehículos que mantengan la accesibilidad del huésped. Y el tema de comercialización del sistema teleférico Mucumbarí. Nosotros como empresarios del sector turismo tenemos que darle respuesta a nuestros huéspedes que vienen a visitarnos, que quieren conocer el sistema teleférico Mucumbarí y que ven que de una u otra manera solamente es a través de taquilla, pudiendo sistematizar el servicio. Expertos en el área económica dieron su aporte a la intención de los prestadores de servicio de relanzar a Mérida como destino turístico en Venezuela. Nos debe llamar a la reflexión el hecho de que Mérida como destino turístico, después de estar rankeado en el primero o segundo, siempre estuvimos allí, hoy estemos por debajo del puesto número 10. Hemos estado perdiendo mercados que son importantes para Mérida, el mercado oriental, el mercado del centro lo estamos perdiendo y así lo dicen las estadísticas, pero además no tenemos una marca como destino turístico. Carecemos en este momento de una estrategia de producto, de una estrategia de precios y por supuesto también carecemos de estrategias de comercialización que nos coloquen con acciones de mercado que conlleven a tener otros actores que ayuden a comercializar el producto Mérida. Cuando un turista toma la decisión efectivamente de hacer el viaje, primero piensa en dónde va y después piensa en qué va a hacer. Entonces, este debe ser el ápice que nos debe señalar de la necesidad que tenemos a recobrar a Mérida como destino turístico. Y después sí, llegar a algunas alianzas para decirle al turista, en Mérida puede hacer esto, puede comprar con este, puede comprar con aquel. Se establecieron mesas de trabajo, y es que para los prestadores de servicio turístico en Mérida es fundamental la incorporación del sector público y privado, y por supuesto del comercio, en este relanzamiento de Mérida como destino turístico en Venezuela. Narci Delgado, ULE Informa. Cada 8 de diciembre es el día del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es la patrona de Mérida y por tal razón se celebra su fiesta.
Esta es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. En la Basílica de la Inmaculada se celebró este jueves la Eucaristía que ofreció su eminencia Baltasar Enrique Cardenal Porras. Se ha visto hoy revestida pues con toda esta juventud de los colegios de la Iglesia. Lamentamos la no presencia pues de las escuelas y liceos a quienes no se le ha dado la autorización pues para estar, cuando esto es una tradición que tiene muchísimos años y es un momento para el espíritu, un momento para la alegría, un momento para la paz, un momento para que estos muchachos puedan saborear de verdad lo que es la fraternidad y a lo que nos conduce pues la fe. Refiere que querer la paz es un sentimiento que tienen todos los venezolanos y lo que se quiere es construir el desarrollo de la nación. De vivir en paz, de construir la fraternidad, de superar las crisis pues, en la que vivimos. Eso tenemos que hacerlo con esperanza, con alegría, con respeto los unos para con los otros y en paz para que así podamos recoger un fruto abundante de bien, un fruto abundante en esa consolidación de la dignidad humana, del derecho a la vida y de ese compartir que es el que nos da de verdad sentido más auténtico de felicidad. La celebración del Día de la Inmaculada es una tradición que tiene más de 225 años y se celebra a solicitud del rey Carlos III y está muy unida a las celebraciones taurinas. Aunque debemos recordar que en 1854, cuando se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, tanto en España como aquí en Mérida y en otros lugares de América Latina, se celebró la declaración de este dogma con misas solemnes y también con corridas de toros, que son expresión de nuestra cultura y que son expresión de lo que es la vida, lo que es la lucha, que hay que saberlo hacer siempre con esa elegancia y a la vez con ese arrojo que debe tener el que podamos construir y superar las dificultades. Pide porque los aires de felicidad colectiva se hagan realidad en Venezuela. 42 millones de bolívares vía crédito adicional aprobó la Cámara Municipal de Libertador para pagar algunas de las deudas de los trabajadores de la alcaldía. Vamos a pagar algunos compromisos que tenemos en función de lo que es la Cetatic y algunas incidencias en los sueldos. Seguimos esperando con mucha preocupación, pero definitivamente con mucha confianza de que los recursos que están destinados a honrar en los sueldos de salarios de 22 y 27 mil bolívares puedan llegar y lo que es la diferencia para cancelar el Cestatique que fue decretado por el Gobierno Nacional. La Alcaldía de Libertador, según informó el presidente de la Cámara Municipal de Libertador, requiere de 300 millones de bolívares para ponerse al día con sus trabajadores. El llamado es al Gobierno Nacional para que definitivamente envíe pronto y de manera rápida estos recursos, de manera que los ciudadanos que trabajan en nuestras dependencias, en el Consejo Municipal y en la Alcaldía de Libertador puedan tener esos recursos que de manera irresponsable el gobierno ha venido aumentando, pero no ha garantizado en momento real esos recursos y hoy vemos la espiral inflacionaria está destruyendo prácticamente la alegría de esos posibles aumentos que hizo el gobierno nacional. Narci Delgado, ULE informa. Es momento de identificar y cumplir con algunos compromisos. Enseguida continuamos con ustedes. Estamos de regreso con ULA Informa. El complemento de becas para los becarios en Venezuela es ahora de 1.000 unidades tributarias. La directora de la DAP informó que el incremento del complemento de becas a los profesores universitarios dentro del país por unidades tributarias fue aprobado recientemente por el Consejo Universitario. Estamos viendo que los complementos de beca para los becarios eran insuficientes. Había muchas quejas de los becarios y la única manera que nosotros pudimos lograr que se equiparara un poco la devaluación del bolívar en cuanto a estos complementos fue que se trabajara con unidades tributarias. Entonces, las unidades tributarias se le van a pagar tanto a los becarios, los autorizados
y a los sabaticantes. La propuesta de la DAP, aprobada por el máximo órgano de la Universidad de los Andes, contempla además incrementos por unidades tributarias para los viáticos. Para un profesor que se va de autorización, que está fuera de su núcleo de trabajo, se le van a reconocer 100 unidades tributarias para el pasaje. Se le van a reconocer 1.500 unidades tributarias para su complemento. Igual sucede con los becarios. En estos momentos tenemos 35 becarios en el país. Con esta iniciativa, la DAP estimula a los profesores zulandinos continuar con sus estudios de cuarto nivel dentro del país. Narci Delgado, ULE informa. El partido político Voluntad Popular celebra este viernes 7 años de su fundación. La Tolda Naranja en la ciudad busca llegar a los merideños a través de una jornada de inscripción. Estamos llevando a cabo una jornada de captación a todo el pueblo merideño para que se unan a esta lucha que llevamos haciendo en defensa de la democracia en nuestro país. Sabemos la situación que vive Venezuela y queremos motivar a la gente, de decirles que hay esperanza, de que no todo está perdido, de que podemos seguir luchando y que el logro del rescate de nuestro país se va a lograr únicamente con la participación de todos los ciudadanos. Los 7 años de la creación de esta organización política serán celebrados este viernes. Va a realizar una misa de acción de gracias en la Catedral de Mérida a las 9 de la mañana. Queremos extender la invitación a toda la colectividad merideña. Luego se hará una ofrenda floral saliendo de la misa y se llevará a cabo una sesión solemne en el Consejo Municipal con la participación de los diputados Freddy Guevara y Juan Guaidó. Están todos invitados y contamos con todo el pueblo merideño. Vale recordar que Voluntad Popular fue fundado el 5 de diciembre de 2009 bajo el liderazgo de Leopoldo López. Narci Delgado, ULE informa. La monumental Plaza de Toros de Mérida inicia desde este año la celebración de los 50 años de su inauguración. Hace 49 años, en el marco de la celebración de la primera Feria de la Inmaculada, se inauguró la Plaza de Toros de Mérida. Dada la gran afición taurina de la ciudad, un grupo de merideños decidieron unir esfuerzos para que, entre la Gobernación del Estado, el Consejo Municipal y la Universidad de los Andes, se contara con este coso en el sector de Liria. Este jueves se iniciaron las actividades para el próximo 8 de diciembre, que se dé la celebración de las bodas de oro de la monumental Román Eduardo Sandia. El inicio del año jubilar de los 50 años de la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia. Vamos a tener una serie de actividades en todo el año, como son conversatorios, coloquios, una serie de personas que vamos a traer para que nos hable sobre la parte taurina, del aficionado taurino, todo lo relacionado a la parte taurina. El cardenal va a intervenir también en uno de estos coloquios, Dios mediante, el año entrante. De tal manera que esperamos que durante todo el año vamos a realizar una serie de actividades con motivo de los 50 años de nuestra querida plaza. Es considerada una de las primeras plazas del mundo, no solo en su estructura y afición, sino por contar con una de las ferias taurinas más importantes, de la que se conocerán los carteles este viernes en un acto especial. A partir de las 6 se van a presentar los carteles con motivo de la realización de la Feria Internacional del Sol 2017. Y el sábado en Benetur, a partir de las 4 de la tarde, la Comisión Taurina tiene el acto con motivo de hacerle entrega a algunos aficionados y a algunas instituciones del botón que se entrega a Gustavo Trujillo y la placa Honor al Mérito Taurino a algunas instituciones, algunas personalidades de Mérida. Es importante destacar que la construcción de esta Plaza de Toros se realizó con personal de la Dirección de Obras Públicas del Estado en terrenos de la Universidad de los Andes con una duración de solo 6 meses. En el contexto nacional, las diferencias de la MUD ante la mesa de diálogo, la posición de los consumidores ante las medidas tomadas por el SUNDE en establecimientos comerciales y la situación actual de la red de salud pública del país. Profundas diferencias con la propuesta y la ausencia de resultados de la mesa de diálogo impide a la oposición continuar reuniéndose.
Hay dos propuestas en las cuales nosotros no coincidimos. No coincidimos en la fecha del 13 de enero para una futura reunión de la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esa fecha en realidad va a estar determinada por el cumplimiento de los acuerdos, y el cumplimiento de los acuerdos debe ser lo más breve posible. Otro punto en el cual nosotros tenemos alguna diferencia, quizás no con el fondo, sino con el fraseo del documento de los facilitadores, cuando hablan de una especie de situación de no agresión institucional, como dicen ellos en su comunicado. Nosotros no queremos un TCJ que no agreda, no queremos un TCJ que cumpla con su papel, que es administrar justicia, no dispensar venganzas. En cuanto a la Asamblea Nacional simplemente seguirá haciendo lo que tiene que hacer, que es cumplir con las atribuciones que la Constitución Nacional le confiere. Además señaló que no participarán en las mesas técnicas que completan el proceso de diálogo, sino nada más en los espacios que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos. Exigió también la liberación de la totalidad de los denominados presos políticos e indicó que tan solo cumpliendo la ley se puede llevar a cabo. 70 aproximadamente deberían estar en la calle de manera automática, simplemente con la aplicación del Código Penal. ¿Por qué? Porque estas personas tienen más de 2 años detenidas, más de 2 años presas, sin haber pisado nunca la sala de un tribunal, sin haber asistido ni siquiera a la audiencia preliminar. Además, hay 14 personas que tienen ya boleta de excarcelación libradas a su favor. Esas personas no tienen por qué estar presas. También rechazó que el gobierno nacional se niegue a abrir el canal humanitario que permita el ingreso de medicinas y alimentos al país y señaló que esto se debería a tan solo un tema de imagen. Lamentablemente tenemos un régimen, ¿no?, que es tan inhumano y tan cruel que antepone su imagen al beneficio de la gente. Estos señores no han querido abrir el canal humanitario porque dicen, si abrimos el canal humanitario, si aceptamos donaciones, se puede creer en el mundo que en Venezuela hay crisis. ¡Es que la hay! Los consumidores consideran como oferta engañosa la rebaja impuesta por la SUNDE. Los venezolanos deberán renunciar a los acostumbrados estrenos estas Navidades. Los consumidores coinciden en que buscar ropa y calzado en el Boulevard de Sabana Grande y el centro de Caracas, luego de las fiscalizaciones realizadas por el SUNDE, es una misión imposible. Aseguran que la medida es engañosa y frustra aún más el deseo de preservar una tradición propia de esta época del año. La semana pasada yo vine y estaban más económicos. Hoy los consigo un poco más hartos y entonces quedan casi al mismo precio de lo que los tenían antes. Que está en la ropa de hombre carísima. ¿Cómo están los regalitos para este año? Demasiado caro. Demasiado caro. No sé cómo vamos a hacer ahora. No tengo 15 años, yo tengo ya mi edad y de verdad que primera vez que veo estas colas y estas cosas así aquí en Venezuela. Y le pido a Dios que esto cambie y de verdad que Venezuela sea como antes para que la juventud no se vaya. Vinimos a buscar unos zapatos y no hemos podido ni siquiera entrar a la zapatería. ¿Por qué? Cuéntanos para que la gente entienda un poquito, señora, que... Realmente no sabemos, ni siquiera hemos podido entrar a ver si es que están más baratos, no hemos visto, en los que hemos podido entrar no hemos visto diferencia, todos están 25.000, 30.000, 50.000. Los consultados señalaron que Maduro sigue incentivando a los llamados bachaqueros. Muchos de los que viven de este comercio informal durmieron a las afueras de los establecimientos visitados por el SUNDE para aprovecharse de esta acción. Eso es lo que pasa, la gente los revende, entonces la baja de precios nadie la ve, porque lo vuelven a vender al doble, al triple y se vuelve un desastre todo. Para vender el doble, el triple, pues todo se acabó, man. Este gobierno lo que hace es puro... total. Los ciudadanos manifestaron que se sienten burlados por el gobierno de Miraflores y exigen se facilite un cambio político en el país para poder disfrutar de las Navidades futuras. Toda la red pública de salud está en bancarrota, aseguró Pedro León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseguró este miércoles que la red pública de hospitales tiene problemas estructurales y financieros muy graves debido a la escasez de insumos, medicinas y recursos económicos. El gobierno sabe lo que está pasando con los hospitales porque los dirigen. Toda la red pública está en bancarrota, lo que se traduce en una crisis sanitaria y asistencial, indicó Natera en una entrevista a un reconocido canal nacional. El presidente de la federación señaló que los centros asistenciales tienen solo el 3% de los insumos médicos. Debido a eso, los pacientes y familiares deben comprar la mayoría de los materiales para ser atendidos en un hospital. Los pacientes deben llevar gasas, sueros e incluso comida como pasa en el JM de Los Ríos. Hay una privatización disfrazada del sistema de salud en Venezuela, agregó León Natera.
Además, señaló que existen fallas en la prevención y promoción de la salud en el país, sobre todo en la proporción de dosis de vacunas y medicamentos. En materia internacional, los antivalores mantienen conmovida no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica por el cruel ensañamiento contra una niña de 7 años. Familiares, vecinos, amigos y una multitud de curiosos acudieron a la primera misa de exequias de Juliana Andrea Zamboní, la pequeña de 7 años que fue secuestrada, violada y asesinada el pasado domingo en un apartamento de un barrio de clase alta de Bogotá. Desde tempranas horas de la mañana, la cita tuvo lugar en la iglesia de Santa Teresita del barrio Palermo, donde el féretro blanco de Juliana llegó escoltado por 6 agentes del grupo antisecuestros de la Policía de Colombia con uniforme de gala y por más de un centenar de allegados a la menor. El ataúd fue ubicado frente al altar, donde también se exhibía un pequeño nacimiento navideño aún sin la figura del Niño Dios, papel que simbólicamente interpretaba a la pequeña Juliana, cuya trágica muerte ha estremecido a Colombia. En el exterior del templo, centenares de ciudadanos esperaban los restos mortales de la niña entre una gran expectación mediática que acorraló el auto fúnebre hasta que éste se perdió por entre el inmisericordia tráfico bogotano en dirección al Comando Aéreo de Transporte Militar. A su paso por la calle, la comitiva fúnebre rompía la tranquilidad matinal del tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, con insistentes gritos que reclamaban justicia para Juliana, y pedían exaltados la muerte de Rafael Uribe Noguera, su presunto asesino, quien en horas de la mañana fue transportado a la cárcel La Picota tras más de 7 horas de audiencia en el complejo judicial de Palo Quemado de la capital colombiana. Los restos de la pequeña Juliana fueron transportados desde el aeródromo de Catán hasta El Tambo, una aldea recóndita del departamento del Cauca donde tendrá cristiana sepultura. En la pregunta del día consultamos nuevamente: ¿el sindicato de transporte aumentará el valor del pasaje? ¿En qué grado afecta su presupuesto? ¿Totalmente, parcialmente o no le afecta? El 82% considera que lo afectará en su totalidad, el 11% parcialmente y el 7% que no le afecta. En esta oportunidad le preguntamos: la oposición anunció que retomará las protestas de calle. ¿Considera que estas acciones presionarán para que el gobierno ofrezca resultados? ¿Sí o no? Pueden participar a través del Twitter @ula_tv. Llegamos al final de ULA Informa por el día de hoy. Nuestras buenas y nuestras malas acciones nos siguen como una sombra. Buda. Antes de despedirnos, les recordamos nuestras emisiones de las 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana. Gracias por su atención y continúen con nuestra programación.